Quiero grabar y siempre viene el perrito de la vecina. Yo no tengo perritos, pero es como si lo tuviera, como si fuera mío. Ahí está. Hola, mi nombre es Luciana Díaz, soy creadora de contenido para Será Justicia Ar y en el día de hoy quiero que nos metamos de lleno al mundo de los contratos. Esto implica saber qué son, para qué sirven, cuáles son sus partes, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus efectos y al final del video lo que vamos a hacer juntos, juntas y juntes es agarrar un contrato modelo, un contrato X y lo vamos a ir desglosando. Vamos a ir interpretando qué parte es cada parte, por qué tienen ese orden, para qué sirven. Vamos con la definición, obviamente. ¿Qué es un contrato? Les juro que al final de este video, además de la parte práctica, van a ver una serie de bloopers que han pasado de perros, gatos, camiones. Necesito un equipo de edición que me pueda sponsorear, por favor. Gracias. Volvemos a la programación habitual. Vamos con el concepto del contrato. Dijimos que el contrato es un acto jurídico. El acto jurídico, importante, clave, denota que es un hecho voluntario y que es lícito, ¿sí? Es bilateral. ¿Por qué? Porque hay más de un interés, ¿sí? Y no hablamos de bilateral porque necesariamente tiene que haber una parte y otra parte. 1 más 1, 2. No, pueden ser entre varias partes con otras varias partes que tienen un interés. Y, hablando de interés, tiene que tener el contrato un contenido patrimonial, ¿sí? Ese es el rasgo distintivo. Entonces, en simples palabras, vamos a definir al contrato como un acto jurídico bilateral de contenido patrimonial. ¿Cuál es el objeto? Crear, modificar, extinguir o transferir derechos y obligaciones respecto a ese contenido patrimonial. Es decir, que en los contratos las relaciones son jurídico-patrimoniales. Ahora bien, para que esto sea posible, se necesitan ciertos elementos que tienen que estar de cara a la formación de un contrato. Y estos son los siguientes. Necesitamos autonomía. La autonomía refiere a la capacidad, refiere a la voluntad. Y ojo con esto, no es que una persona que es considerada incapaz no va a poder acceder a un contrato. Sí lo va a poder hacer, pero con su curador, con su representante y demás. O sea, va a poder hacerlo. El derecho prevé todas esas posibilidades. Pero es importante entenderlo y recalcarlo. La autonomía refiere a la capacidad y a la voluntad. Por otro lado, necesitamos de la buena fe. También he hablado de esto en mi canal de Instagram, donde hago reels todo el tiempo breves, pero que son de suma importancia porque la buena fe es un principio jurídico que pretende que las personas obren creyendo, sabiendo, con la honradez y transparencia, de que lo que están haciendo es un derecho lícito, de lo que están haciendo es legal, está bien. Otro elemento fundamental es la libertad, por supuesto, tener el discernimiento, tener la capacidad, tener la ausencia, dice el derecho, mejor explicado, la ausencia de presión, de no sentirse obligados, de querer y poder. Querer y poder es un poco el derecho también. Y por supuesto, que es lo que va a darle el efecto, es un patrimonio. Tiene que haber algo que nos movilice para poder efectuar las relaciones contractuales. Y es importante aclarar que todos, todas y todes tenemos una órbita patrimonial, porque cuando hablamos de patrimonio no nos estamos refiriendo solamente a nuestro techo, a nuestro auto. El patrimonio es como si fuera un aura, como si fuera una burbuja de un montón de cosas que nosotros, nosotras, nosotres y tenemos, desde nuestras prendas, nuestros accesorios. Si nos vamos un poco más profundo, hay un montón de derechos patrimoniales que a veces no son tangibles, a veces no los podemos ver y palpar, pero sí, forman parte de nuestra aura y de nuestro patrimonio. ¿Cuáles son los principales artículos en pos de esta explicación, ¿no? de los contratos? ¿Cuáles son los artículos en los que nos podemos posicionar para fundamentar lo que estamos fundamentando? Bueno, la libertad de contratar, artículo 19. Tenemos el 17,
artículo 17 sobre la propiedad privada, artículo 14, derechos fundamentales, más específicamente la parte donde aclara sobre la libertad genérica, ¿sí? Después, bueno, tenemos otros también, ¿no? Que los voy a dejar por acá, la libertad de comerciar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que promueva el desarrollo profesional y también del país, bla, 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 bla. Ya definimos entonces el contrato, ya sabemos bien qué es. Ahora, ¿cuál es el principio general de estos contratos? ¿Cuál es la base? Bueno, es simple, ¿no? Los contratos se hacen para ser cumplidos. Esa es, digamos, la norma prima de los contratos. Obviamente que va a haber excepciones y que van a rozar la licitud, que van a rozar el contexto, pero el principio general es que están hechos para que se cumplan. Quiero hacer un paréntesis y distinguir los contratos de los convenios, porque en cierta terminología parecen lo mismo y de hecho sí, bueno, hay un interés, hay ambas partes, un acto jurídico, pero en los convenios no necesariamente hay un desplazamiento patrimonial. En cambio, en los contratos es clave saber que el patrimonio es una finalidad, se hace para eso. Como decíamos antes, extinguir, crear, transferir relaciones jurídicas patrimoniales. En cambio, en los convenios a veces no suele suceder así porque tienen otra finalidad, porque tienen otros efectos y porque por algo se distinguen con los contratos. Perfecto, entonces ya pudimos definir el concepto general. Aclaro que esto es la parte general de contratos. Podría dar una clase de 6 horas sobre un montón de cláusulas, un montón de tipos de extinción, un montón de principios fundamentales, pero lo básico, si estás encarando esta materia o esta carrera o si tenés dudas sobre tus contratos, porque permanentemente, créanme, permanentemente estamos haciendo y deshaciendo contratos, es bueno que tengas esto a mano porque te va a servir para dar ciertos parámetros. Ya tenemos la definición, ya tenemos algunos artículos de nuestra ley suprema que respaldan esto. Tenemos lo que se necesita para hacer un contrato. Ahora bien, ya mencioné uno de los principios, voy a mencionar otro que no está de más, y es el principio de la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque si bien estos contratos se manejan con libertad, como habíamos dicho, uno de los elementos es la libertad, obviamente va a haber una luz y una sombra de carácter supletoria que va a ser la ley. A ver, no podemos pactar, no podemos contratar, mejor dicho, algo que la ley no pueda con su velador iluminarnos. Y en los casos en los que nosotros, nosotras y nosotros nos hemos olvidado de algo fundamental, esa luz también va a servir para cubrir esa oscuridad. ¿Se entiende lo que digo? Tenemos la libertad de contratar. Perfecto. ¿Nos avala la libertad? Sí, por supuesto. Tenemos la libertad de contratar dependiendo de nuestro patrimonio y de nuestros intereses. Sí. Bueno, pero la ley va a ser como un reflector detrás nuestro, que nos va a iluminar ante la falta de algún elemento indispensable para que ese contrato se pueda llevar a cabo, la licitud, la validez, la razonabilidad, etcétera, etcétera, pero también nos va a señalar cuando algo, por supuesto, no esté bien y que nosotros estemos conscientes de que no está bien y lo querramos hacer igual. Entonces, el contrato tiene mucho de libertad individual, pero siempre va a estar aquí la ley para hacernos saber y con su luz iluminar o también apagar distintas cosas que, por supuesto, estén en contra del ordenamiento jurídico del sitio en donde estemos contratando. En este caso, Argentina. Ahora bien, con esta conclusión vamos a señalar muy rápido algunos de los elementos básicos que vas a encontrar dentro de un contrato. Termino eso y vamos directo a un contrato. Te lo muestro, te lo señalo, fin del video, aprobaste contratos. Elementos que vas a encontrar en un contrato. El objeto. Y sí, ¿qué es el objeto? El objeto, que no debe ser el objeto, mejor dicho. No puede ser algo imposible, no puede ser algo prohibido por la ley, esto que estamos hablando, ¿no? Obviamente, el carácter supletorio de la ley, cuando hay algo que no está bien, te va a decir, y no va a ser válido, claramente. Obviamente no puede ser lesivo, no puede alterar el orden público. ¿Qué más se puede decir sobre el objeto? Bueno, obviamente que el objeto, el motivo
de ese contrato tiene que tener un interés mutuo de las partes que están contratando, bueno, entre tantas otras. Vamos con la causa. ¿Cuál es la causa dentro del elemento de los contratos? La causa es el fin inmediato, ¿sí? Es lo que va a acompañar al objeto. El objeto es, esto es lo que quiero, y la causa es por esto. Por ejemplo, el contrato que vamos a ver y evaluar es un contrato donde se contrata justamente a una celebridad para un acto público. Entonces, ¿cuál es el objeto? Bueno, el acto público. Tengo ganas de celebrar en mi ciudad, en mi pueblo, por un aniversario, por lo que sea. ¿Cuál es la causa? Esa. ¿Y cuál es el objeto? Quiero que vos, artista, que sos reconocido y que sos querido y admirado, vengas a celebrar. Por supuesto que la causa tiene que tener estas mismas posibilidades que el objeto, que sea válido, que sea posible, con recordar que la causa es el para qué, para celebrar, para hacer un acto, para comprar mi casa, para alquilártela, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con la forma. Los contratos, en principio, son formales. La excepción a esto es que la ley imponga otro tipo de formalidad. Pero los contratos, por seguridad y por todos los elementos que habíamos mencionado antes, son escritos. Si queremos volver a la pedagogía de antes, le habíamos dicho que la causa es el para qué. Bueno, la forma vendría a ser en los contratos el cómo se da, y por escrito. Pero hay excepciones, como por ejemplo en una subasta, en las que no necesariamente tiene que ser así. Y vamos con el último, en realidad no es el último, pero vamos a redondear, que vendría a ser la prueba. La prueba no es un elemento esencial, pero sí es importante porque le va a dar un contexto y le va a dar un fundamento justificado al contrato. Lo va a hacer más fuerte. Cuando un contrato es completo, tiene muchísima más chance de ser cumplido. En el caso de los que no se ha cumplido, tiene muchísimas chances de que sí lo sea en torno a después una intervención judicial. Creo que con estos 4 elementos, en principio, se puede hacer un contrato serio, que se puede argumentar, que se puede defender, que se puede fundamentar, ¿sí? Entonces, para organizarnos, objeto, causa, forma y prueba. Objeto, ¿qué? Causa, ¿para qué? La forma, ¿de qué manera? ¿Cómo? Y la prueba, todo el contexto que envuelve esta situación. Y ahora sí, vamos a la parte más divertida, a la parte final. Voy a mostrarte un contrato que está todo señalado con colores. Esos colores corresponden a cada elemento del contrato. Lo vamos a ver, lo vamos a evaluar y te va a quedar súper más que claro. Si me quedó claro a mí, a mis humildes 17, 18 años, pero mira si no te va a quedar claro a vos, que podés pausar, rebobinar, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago esto? Porque me hubiese encantado a mí escribir en YouTube y encontrar a alguien que como puede, como le sale, pueda explicar las generalidades del contrato. Todo lo demás, que es un montón, créanme que esta es la parte general, pero todo lo demás no solo que se va aprendiendo conforme vas estudiando, sino que se aprende en la práctica, y a medida que vos vas avanzando en la carrera vas entendiendo ciertas cosas de primero, segundo, tercer año. Créeme que es así. El derecho es una carrera maravillosa, pero lo principal que tenés que saber, que no se aprende, que no hay materias, es la vocación de servicio. Si podés ayudar, ayuda. Si podés grabarte, grabate. Si podés regalar tus apuntes, regalalos. La vocación de servicio hace a un abogado profesional. Vamos al contrato. Acá está el contrato. Se llama Contrato Privado para la contratación de la producción artística de Manuel Carrasco para las fiestas de Bernabé 2012, el día 8 de junio de ese mes, en el Auditorio Ferial de Marbella. Este es el contrato donde Marbella, ¿no?, contrata a este artista. Está todo marcado, sí, bueno, yo te voy a dejar por aquí abajo en la cajita de descripción, te dejo el link de este contrato. Si lo querés, me escribís y me decís, che, Lu, me lo escaneás y me lo pasás, no hay ningún problema. Ahora bien, acá tengo una listita de elementos que se me propusieron a mí en su momento resaltar, que también lo voy a pasar porque si no, no tiene sentido que ustedes no lo vean y yo sí. Así que bien, vamos. En la parte que sería lila, partes del contrato,
capacidad y la legitimación. ¿Qué es esto? ¿No lo habías explicado, Luciana? Bueno, es un todo. Las partes, es decir, las personas que están contratando, la capacidad que tienen para hacerlo, porque estamos hablando del Ayuntamiento de Marbella y estamos hablando de un artista que seguramente tiene un manager, o sea, estamos hablando de personas capaces. Y la legitimación, ¿están legitimados para hacer esto? Vamos a verlo. Lo voy a mostrar en cámara, se va a ver ahora en pantalla. La parte que está en violeta es entonces es la parte capacitada y legitimada. Se reúnen estas personas. En cuanto a la aptitud física, se encuentran idóneos para celebrar este contrato. Ellos aclaran su mayoría de edad y según el artículo 12 de la Constitución española, pues estamos hablando de un contrato de España, son mayores de 18 años. Después explican quién es apoderado, quién es apoderada, en función de qué. Esto pertenece a la administración pública. Acá también habla un poquito del objeto, ¿no? Los intereses generales, el entretenimiento es uno de los intereses generales de cualquier estado. Bueno, habla un poquito de la Constitución, bla, 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 bla. ¿Se entiende entonces ahí cómo se presentan? Perfecto. De hecho es claro porque dice, actúan, esas personas. Vamos con la segunda parte, objeto del contrato. El objeto del contrato va a estar en rosa y yo lo encontré en el título. Si leen el título, dice contratación de la producción artística del artista Manuel Carrasco. ¿Para qué? Para las fiestas de bla, bla, bla. Entonces, el objeto va a reposar en esa contratación, en la producción de este artista para esta fiesta de este año en este lugar. Se trata de una festividad regional, abierta al público, se festeja tal día, está bastante claro. Ahí dice, bueno, quién contrata, quién es contratado, para qué, por qué, etc. Clarísimo, ¿no? Seguramente lo encuentren ahí, en el inicio. En el inicio van a encontrar, se reúnen, bla, 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 bla. ¿Por qué? Por esto, por esto y por otro. Lo complicado suele venir un poco después. Pero en principio venimos bien. Deja tus comentarios. Sí, Luciana, vengo bien. En el minuto 135 de este video, que estamos viendo el contrato, vengo bien. Después sigue, que yo lo tengo marcado en verde, obligaciones principales de cada parte. Obligaciones principales de cada parte. Como esto es un acto jurídico, habíamos dicho, en donde se involucran derechos, obligaciones, extinciones de ese derecho, transferencias, etcétera, etcétera, es importante ver acá a qué está obligado cada uno, a qué se compromete cada uno en pos del cumplimiento. Yo lo marqué con verde y, bueno, resulta bastante claro, ¿no? Ahí aclara qué persona es, se obliga a qué. A la ejecución del contrato, primero y principal, porque es la que lo inició, ¿no? Le hace al público conocer esta presencia, le garantiza los medios para que este artista se desarrolle, ¿no? La luz, escenario, la publicidad, etcétera, etcétera. Obviamente está obligado, esto es fundamental, a pagarle, y acá le aclara en un cuadrito cuánto le va a pagar, por qué le va a pagar esto, este es el precio que se ofertó, etcétera, etcétera. Vamos con las obligaciones que son secundarias. Yo en este caso las marqué con naranja, creo, es un color medio raro. Sí. Bueno, las obligaciones secundarias o accesorias son las que acompañan a la principal. No dejan de ser obligaciones, sí, pero a ver, va a haber un show. Sí, perfecto. Mi obligación secundaria va a ser, por ejemplo, apoyar a todos los medios a que vengan al show, a que esto valga la pena. ¿Vieron cuando hay muchos artistas que cuando los invitan a programas dicen, ay, ya que estoy acá, quiero invitarlos tal día, tal hora, voy a hacer un show? Bueno, eso es una obligación secundaria, porque se comprometió a dar el show, va a ser pagado por ese show, y si la gente no va, ese show no existe. Entonces, la obligación secundaria es la que acompaña a la principal, acompaña en este caso al show. Otra de ellas es, por ejemplo, emplear los medios necesarios para asegurar el éxito. Le va a poner ganas, va a dormir bien, va a comer bien, va a llegar a horario. Son obligaciones que acompañan a la principal. Bien, vamos con la siguiente. Lugar de celebración y cumplimiento del contrato. Yo creo que lo marqué como con un color medio naranjita.
Esto se va a estar viendo en pantalla. Sí, efectivamente. Hay una parte, este contrato es súper claro, pero quédense tranquilos, tranquilas y tranquiles que por lo general son más o menos así. Hay pocos contratos que son tan largos y complicados. Si no, vean los de Google. Yo intenté leer algunos de Google, pero bueno. No, vamos con otra cosa porque eso sí que es difícil leer, interpretar y ejecutar un contrato de esa magnitud. Pero para empezar con estamos excelentes. Hay una parte muy muy clara que dice sin más: la actuación se llevará a cabo el 8 de junio en tal lugar con motivo de tal fecha. ¿Qué más querés? Ya está, listo, ya entendió. Luego dice, yo marqué con azul, plazo de vigencia, las cláusulas de opción, renovación y similares. Esto no lo habíamos visto, Luciana. Bueno, sí, es que son partes un poquitito más complejas, suelen estar al final, pero tienen que ver con el principio que hablábamos antes, ¿no? El principio general. Los contratos se hacen para ser cumplidos. Bueno, pero si hay un terremoto justo en Marbella, no creo que lo podamos hacer inundados, ¿no? Por ejemplo, o con las placas tectónicas vibrando. Bueno, está bien, se prevé una cláusula, que en este caso es la cláusula séptima, la voy a dejar acá, que dice, bueno, se suscribe un seguro, si hay una enfermedad o fuerza mayor del artista, se puede postergar, bueno, y un montón de acuerdos que corresponden a la particularidad de este contrato, de este show, ¿no? Pero sí, cuando nos estamos refiriendo al plazo de vigencia y las opción de renovación o similares, estamos refiriéndonos a esto, ¿no? A lo que habíamos hablado antes del contexto y de la prueba. Bueno, tengamos presente todas las posibilidades y pongámosla en el contrato, porque ese contrato lo vamos a firmar y vamos a estar comprometidos y la ley de atrás nos va a estar viendo. Y luego tenemos pacto comisorio, multas, ley aplicable, acá está lo que yo estaba diciendo, y cualquier otra cláusula pertinente. Esto quizás es un poquito más complejo, llevaría otras clases, pero en simples palabras a lo que se refiere tanto las multas, ¿qué más había dicho? Todo lo que tenga que ver con la posible disrupción, interrupción, ruptura de este acto, de este contrato, obviamente está sujeto a una multa, porque no es lo mismo no asistir, que el artista no asista porque está enfermo, porque hay una pandemia o porque hubo un terremoto, a que no asista porque, bueno, nada, colgó, o porque tuvo, no sé, algún capricho que no es razonable en las vistas del derecho y demás. Se prevén unas multas, por supuesto, porque ahí hay dinero y encima de los contribuyentes, entonces no puede quedar en la nada. Así que se refiere mucho más a eso. La ley aplicable, acá es lo que yo venía hablando, está en la cláusula décima, lo voy a dejar aquí. La ley aplicable, claro, bueno, este contrato, ¿bajo qué luz está? El presente contrato es de naturaleza privada, por supuesto, porque estamos contratando un privado. En defecto de las normas administrativas específicas, bueno, bla, bla, bla. Y en el párrafo más abajo va a decir expresamente: el orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes contratantes. Es decir, lo que acá no se dijo y surgió un problema, va a estar la luz de la ley, en este caso lo dice más abajo, orden jurisdiccional contencioso administrativo, para que pueda resolver esto. Obviamente con los principios que habíamos hablado antes, ¿no? La seguridad jurídica, los contratos se hacen para que se cumplan y demás. Bien, no hay mucho más entonces para analizar, es un contrato breve pero que es bastante completo y al final firman las partes y dice se duplica un ejemplar, por supuesto, porque es justo que cada uno de los contratantes tenga su ejemplar para poder defenderse y también recordar a qué está obligado y a qué no. Entonces, en este eterno video, pido disculpas, supimos que es un contrato, cuáles son los principales valores que lo rondan, cuáles son sus elementos y pudimos desglosar un contrato muy a las apuradas. Acuérdense siempre entonces, en ser ordenados al momento de analizarlo. Primero vayan a el quién es, el qué van a hacer y el cómo lo van a hacer. Es decir, vos, yo, ok, perfecto.
¿Estamos capacitados? ¿Estamos legitimados? Listo. Para hacer esto, ¿esto se puede hacer? ¿Es legítimo? ¿Esto es válido? ¿Es razonable? Perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí, bueno, de forma escrita, tal día, tal hora, de esta forma. Perfecto. Todo lo demás va viniendo escalonado. Yo me voy a obligar a esto, Vos obligate a lo otro, por las dudas yo también me garantizo esto o aquello. Listo, perfecto. ¿Hay algún problema que no esté en el contrato? Lo vamos a resolver. Si estamos en Argentina, obviamente acá con las leyes argentinas, etcétera, etcétera, etcétera. Se firma, se duplica y se ejecuta. El contrato está para ser cumplido siempre que se pueda. Espero que te haya servido, espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios o en mi cuenta de Instagram, que tiene el mismo nombre que el canal de YouTube, Será Justicia Ar, cualquier otra cosa que te interesaría aprender y saber conmigo. Estoy muy próxima a ser abogada, todavía no lo soy, pero creo que no es necesario ser abogado o abogada para poder servir a las personas que están recién comenzando o no, las personas que tienen ganas de entender un poco cómo funciona esto, porque repito, el contrato está en todos lados. Te subís al colectivo con la SUBE y no estás firmando nada, pero esa SUBE tiene tus datos y vos prestas tu SUBE para un servicio. Y también tiene que ver con el patrimonio y también tiene que ver con un montón de derechos que tenés y con un montón de obligaciones que tienen que cumplir y que tenés que cumplir. Y si algo pasa, sabés que hay una ley atrás que va a suplir todo lo que en ese contrato que vos crees que no está y que está, va a poder defenderte. Sé más consciente de tus derechos, eso te va a garantizar que ejercites tus derechos. Preguntá, cuestioná, debatí y cualquier cosa, estoy acá. Mi nombre es Luciana Díaz y soy creadora de Será Justicia Ar. Muchas gracias. Distinguiendo hecho y acto, demanda de denuncia, diccionario jurídico. ¡Ay, ahora se pelean las gatas! Chicas, no. Zoe, basta. Tranquila, son hermanas, se aman. Se aman, las hermanas se aman.